Jesucristo. Pero como ya les dije, y aquí es donde tenemos que tener bien ya las cosas en la memoria, Dios no improvisa. Quizás para nosotros, para los seres humanos, para la historia, la vida de Jesús comenzó allí, en ese pueblo de Belén, hace unos 2000 años. Sin embargo, nosotros sabemos por la revelación bíblica que esto es un misterio que comienza en un punto de la eternidad donde no había tiempo, espacio, y donde la Trinidad, en ese pacto de la redención del hombre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, realizan ese pacto y es Dios Hijo, Jesucristo, el que decide hacerse el humano, hacerse hombre. Y ese es un pacto eterno. Quiere decir, después que Jesucristo nace como humano, porque ya existía como Dios, un punto, repito, de la eternidad, cuando Él nace como humano, ya Cristo adquiere ese cuerpo, esa forma humana, y es la que tiene actualmente, porque eso es a perpetuidad. Jesucristo muere, resucita con un cuerpo glorificado, ese es el cuerpo que tiene Cristo, el mismo cuerpo. Está a la diestra de Dios Padre con el cuerpo que resucitó. Entonces es algo grandioso saber esto, y más grandioso es saber que es el cuerpo que se ha prometido. Dios ha prometido a los que le aman, a nosotros, a sus santos, a su pueblo, a la iglesia. Seremos semejantes a Cristo, de la misma manera que Cristo tiene ese cuerpo glorificado, resucitado, ese cuerpo también, así vamos a ser, con ese mismo cuerpo. Ahora bien, ese acto milagroso que se realizó en ese pueblo de Belén, eso tiene su historia, ¿no? Desde el punto de vista humano. ¿Cuándo comenzó eso? En el libro de Génesis, acompáñenme por favor en el libro de Génesis, en el capítulo 3, busquen allí y se ubiquen en el versículo 14. Versículo 14. Allí pues nos va a decir, entre otras cosas, pues una de las necesidades por la cual el Hijo de Dios, Jesucristo, era necesario que tomara forma de siervo, que tomara forma humana, que se hiciera hombre. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El pacto de redención ya preparado por Dios antes de la caída del hombre tenía que ver con todo esto, y tenía que ver con la humanidad de Cristo, con que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Cuando Satanás tentó a la mujer, la hizo caer, engañó a la mujer, y la mujer al hombre, y desobedecieron a Dios, el Señor hizo esta sentencia. Dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer es Cristo, en este versículo. Y dice: esta te herirá en la cabeza. Cristo herirá a Satanás en la cabeza. Y Satanás iba a herir a Cristo en el calcañar. Luego sigue este capítulo de Génesis, y en el 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Si recordamos el episodio, el pasaje,
los vistió porque ellos se vieron que estaban desnudos. Dios les preguntó, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? ¿Comieron de lo que les dije que no comieran? Ustedes desobedecieron. Allí pues la sentencia fue dura contra el hombre, ¿no? Dura en el sentido no injusta, ¿ok? No injusta, sino que fue fuerte. Primero la muerte entró por ese pecado, la muerte espiritual y la muerte física. Y Adán y Eva se escondieron de Dios entre los árboles, se hicieron vestiduras con hojas de higuera, y Dios los consiguió, los encontró, porque es imposible esconderse de Dios por su omnipresencia. Y ellos estaban vestidos, querían presentarse, no sé, ante Dios con su propia justicia, con sus propios vestidos. Y Dios tuvo que sacrificar un animal, porque si lo vistió con pieles, son pieles de animal, tuvo que sacrificar un animal, derramar la sangre de ese animal, para vestir a Adán y a Eva, porque estaban desnudos. Es la misma condición de los seres humanos actualmente, de nosotros. Nosotros, mientras no tengamos a Cristo en el corazón, mientras no teníamos a Cristo en el corazón, estábamos desnudos, estábamos desprovistos de la justicia de Cristo, y por lo tanto estábamos condenados, estábamos bajo la ira de Dios, porque estábamos viviendo bajo el pecado, bajo la maldición del pecado. Y era necesario que el mismo Dios hiciera y resolviera esta situación. Una ofensa tan grande contra el Creador como Dios solamente podía ser remediada por un sacrificio tan grande como el sacrificio de su Hijo Cristo. No podía ser de otra forma, porque no se había ofendido a cualquier persona, a cualquier ángel, a cualquier santo, no. Cuando digo a cualquier ángel no me refiero a Ángel Durán, sino me refiero a los ángeles, ¿no? Cuidado aquí con esas palabras. Entonces, fíjense, por eso es que ese pacto, y por eso es que esto nos vaya llevando hasta acá, hasta este gran acontecimiento. ¿Cómo Dios iba a cumplir esto? Esto no lo sabía nadie, esto era un misterio. Esto quizás se leía y pero ¿y la serpiente? ¿Y quién es la serpiente? ¿Y quién es la simiente? ¿Y qué significa que Dios hiciera pieles y viese al hombre? Ese versículo algunos lo llaman el protoevangelio. Bueno, significa esto, hasta donde nos ha traído hoy en día el Señor. Por eso es que el Señor se hizo hombre, para poder cumplir con toda esa planificación, con todo eso que el Señor Dios había hecho para salvar al hombre. Fíjense, la Biblia está llena de textos. No puedo leerlos todos, porque imagínense, que afirman la humanidad de Cristo. El hermano comenzó leyendo uno que yo tengo aquí, Isaías 9, Isaías 7. También tenemos a Miqueas 5:2. En la Biblia a mucha gente se le afirmó, se le dijo, se le anunció sobre el nacimiento de un niño, no el nacimiento de un espíritu, porque recordemos, ¿no? Recordemos también eso. Tenemos que hablar de la humanidad de Cristo, porque así como tuvo enemigos la divinidad de Cristo, como los arrianos, como los ebionitas, eran enemigos de la divinidad de Cristo, también hubo enemigos de la humanidad de Cristo, como los gnósticos. Entonces, por eso es que hay que para todas esas herejías, para todos esos enemigos, que por cierto Juan los llama anticristo, aquellos que pensaban que Cristo era pura apariencia y que no fue un humano, y por eso es que también Juan escribe en las epístolas: lo que vieron nuestros ojos, lo que vimos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Es decir, Juan como explicando y diciéndolo en nuestras propias palabras: miren, yo lo vi, yo lo sentí, yo lo toqué, era humano, no era un espíritu, no era algo aparente. Jesucristo era humano. Pero el mismo Juan se encarga también de decir, pero también era Dios, era divino. Un misterio que nosotros no podemos desentrañar totalmente, y que solamente a través de la fe y de algunos estudios podemos pues llegar a esta conclusión. Entonces hay a María, por supuesto, su madre, que la iba a llevar al bebé en el vientre durante
9 meses, pues se le anunció, el ángel le anunció en Lucas 1, 31 al 35. A José también se le anunció. Por cierto, también se escribe en Mateo y Lucas, se encargan de dar una genealogía de un humano. Si no, no tiene sentido. Simeón, aquel viejito que estaba esperando por una promesa que le había dado el mismo Dios, que no iba a morir hasta que no viera la salvación de Israel, hablando del Mesías. Y bueno, y él tuvo la oportunidad de cargar al Mesías y decir, bueno, Señor, ahora puedes despedir a tu siervo. Mis ojos han visto tu salvación. Allí mismo con Simeón había una anciana, una viejita, llamada Ana, aproximadamente de 95 años. Tenía 84 años siendo viuda y sirviéndole allí, no se apartaba del templo. Y ella también profetizaba acerca de este niño, de un niño. Ellos estaban conscientes de lo que estaban hablando de un niño de carne y hueso. Zacarías, el papá de Juan igualmente, y Elizabeth. Bueno, y también a un grupo de personas. Se le anunció a los pastores y se le anunció a los magos. Así que la Biblia enseña claramente, pues, en todos estos escritos sobre la humanidad de Jesucristo. Así que yo no sé los gnósticos de dónde terminan pues sacando todas estas cosas. Así que sobre las razones de la encarnación, de por qué era necesario, por qué era preciso que Jesucristo, el Logos, vamos a decir el Hijo de Dios, se hiciera humano, entre otras cosas, pues como les dije, porque la única forma de cumplir la promesa de allá del Edén era que Cristo se hiciera hombre. La otra razón es porque Cristo venía a revelar a nuestro Dios invisible. A Dios nadie le ha visto jamás, nadie le ha visto, pero dice Juan que el unigénito le ha dado a conocer. Dice Juan 1:18, ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y 1 Timoteo 3:16 dice que grande es el misterio de la piedad, que Cristo fue, que Dios fue manifestado en carne, Dios manifestado en carne. Y también cuando se hace el anuncio en Mateo 1, versículo 23, se le dice, incluso ya Jesucristo, fíjense que Jesucristo ya traía hasta el nombre puesto, ¿no? Los padres no tuvieron que preocuparse qué nombre le iban a poner, sino que ya le dijeron, y se llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Así que esto queda bien claro aquí entonces, que una de las razones para que nuestro Señor Jesucristo se hiciera humano era para darnos a conocer al Dios invisible. Llegamos a conocer más de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Lo que de Dios se conoce, lo que de Dios nos ha dado a conocer, está por la creación, por la naturaleza, por su palabra, pero en los últimos tiempos y definitivamente en la máxima revelación es a través de su Hijo Jesucristo. Otra de las razones por las cuales el Señor Jesucristo toma forma humana es por el pacto davídico. Se le había dicho en el libro de Samuel a David que siempre iba a haber uno de sus descendientes ocupando el trono. Y es en este caso Jesucristo el que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, ese rey que va a estar ocupando el trono se llama Jesucristo. ¿Ok? Entonces Jesucristo, como nosotros lo creemos, será el rey que ocupará el trono de David en el tiempo del milenio. Nosotros somos de los que creemos en el milenio. Hay otras personas pues que no creen en el milenio, sin embargo creen en que sí, Jesucristo se va a sentar pues en el trono de David. Así que esa sería la tercera razón. Y la otra razón, por supuesto, es que porque Cristo debía ser primicia de la resurrección, ser el primero de la nueva creación. ¿Saben? Pablo nos explica a nosotros y nos dice que por la culpa de un hombre, por el pecado de Adán, entró el pecado en toda la raza humana, en todos los seres humanos. De la misma forma, por un solo hombre, por Cristo Jesús,
entra la salvación. Y por allí, por Cristo, va a entrar la nueva creación, la nueva raza de hombres y mujeres que van a habitar en el cielo nuevo, en la tierra nueva. Así como fue en el pasado. Dios hizo el cielo, Dios hizo la tierra, Dios creó todo y puso al hombre, a Adán, al primer Adán, lo puso allí a que fuera corregente, que gobernara junto con él. Adán pecó, se echó a perder todo, entró bajo maldición tanto Adán como toda la creación. El Señor en estos momentos está levantando, restaurando, de acuerdo a su plan, a su propósito, toda la creación. Por eso nos habla de un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Y quiénes van a vivir allí? ¿Los antiguos descendientes de Adán? Claro que no. Ahora van a vivir allí los que desciendan del nuevo Adán, del Cristo resucitado y glorificado. Esos son los que no han sido engendrados de sangre y carne, sino que han sido engendrados por el Espíritu Santo. Esos somos nosotros, los que hemos tenido un nuevo nacimiento, los que Dios está preparando. Ese es el pueblo que Dios está preparando para que habitemos en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo, donde vamos a gobernar juntamente con Él. Y Cristo es la primicia, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, de los versículos 20 al 23, donde habla habla del orden de cómo va a ser la resurrección. Primero Cristo, que es la primicia, y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ok? Así que tengamos bien claro eso, las razones por las cuales debía el Señor ser humano. Si el Señor no es humano, no muere. Mire, ¿cómo crucifican al Señor siendo espíritu? ¿Cómo lo crucifican? ¿Cómo crucifican al Señor? ¿Y cómo el Señor se habla de derramar su sangre si no es humano? Entonces, el Señor se hace humano para poder morir y derramar su sangre. Y dejándoles dicho una cosa, que el Señor muere porque eso forma parte pues, de su atributo como Dios. Ustedes saben que a nuestro espíritu humano nos sustenta la parte física. Si la parte física muere, el espíritu se va obligatoriamente. Es decir, el espíritu es arrancado del ser humano. Pero en el caso de Cristo, con todo y que Cristo era humano, sin embargo, Cristo tuvo que entregar su espíritu. Dice, y habiendo dicho esto, entregó su espíritu, estando en la cruz, dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque ni siquiera la muerte era capaz de hacerle nada, de arrancarle el espíritu. Estaba tan deteriorado su físico, porque ese era Cristo, el Hijo de Dios. Y Él decide entonces entregar su vida, entregó su espíritu también. Y es allí entonces cuando se somete a los rigores de la muerte. ¿Qué venía después de que Cristo muriera? Bueno, después de Cristo lo que venía era la descomposición del cuerpo. Pero dice la Biblia en un salmo que no permitirás que tu santo vea corrupción. Y así fue. Después de la muerte, el Señor no vio corrupción, sino que el Señor resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Y la otra razón, miren, son como 14, 15 razones, sin embargo yo estoy compartiendo rápidamente estas 4 o 5 razones. Y por supuesto, la ofrenda del sacrificio por todos los pecadores. Y entonces era necesario que Él, pues, como ofrenda de sacrificio, se hiciera humano. Eso lo podemos leer en Colosenses 1, 21, 22, en Hebreos 10, 4, 5, en el mismo Hebreos 10, pero versículos 10 y 12, y en Hebreos 2, 9 al 18, donde era necesario que el Hijo de Dios participara de sangre y carne. Y así de esta manera destruir. Vamos a leer ese pasaje, miren. Ese pasaje es muy interesante y nos va a dar luz sobre esto. Y con esto ya pues estamos finalizando, hermanos, este pequeño estudio. He motivado pues a que mi garganta no está muy buena, no puedo entenderlo.
Lo he sintetizado lo más que he podido. Hebreos capítulo 2. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne de la al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto el mismo pareció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este texto, hermano, este pasaje tan bonito, tan interesante, les recomiendo que lo estudien con mucho detenimiento y vean allí una de las razones principales por las cuales Jesucristo participó de sangre en carne. Y cómo pues nos ha dejado ese gran ejemplo y nos ha dejado esa gran promesa de que esta sangre y esta carne, estos huesos, este cuerpo que tenemos, al fin y al cabo será destruido, porque tendremos un cuerpo nuevo glorificado semejante al de Él, para participar de ese cielo y de esa tierra nueva de la salvación que el Señor nos ha preparado. Bendito sea el nombre de Dios en su infinita sabiduría y en sus decretos, en sus propósitos, determinó todo este plan que lo hemos sintetizado ahorita en estos momentos, pero que es, lo podemos entender y lo podemos creer, de que es a través de Cristo, de su humanidad, que nosotros podemos decir que somos salvos, porque por la gracia de Dios y por la fe somos salvos. Gracias al Señor, gracias mis hermanos por su atención, y si algo que agregar, no que preguntar, sino que agregar, por favor, es el momento.